5, 4, 3, 2, 1. La dinámica es la parte de la física que explica la evolución en el tiempo de un sistema físico en relación a las causas que provocan las modificaciones de estado físico en el estado de movimiento. A través de la teoría de desplazamiento, velocidad y aceleración es posible explicar los movimientos de un objeto sin tener en cuenta cómo han sido producidos, disciplina que se conoce como cinemática. Por el contrario, la dinámica es la parte de la mecánica que se ocupa del estudio del movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de las fuerzas. Aplicación de la dinámica, torno y la ingeniería. El torno es una máquina que permite mecanizar piezas de forma geométrica, cilíndricos, conos. Este dispositivo se encarga de hacer rotar la pieza mientras las herramientas de corte es empujada contra su superficie, cortando las partes sobrantes en forma de viruta. El movimiento en el torno es de rotación y se lleva la pieza a la que vamos a dar forma. Los movimientos de avance de la cuchilla y de penetración, meter la cuchilla sobre la pieza para cortarla, son generalmente rectilíneos y son de movimiento que lleva la herramienta de corte. Proceso del torneado. Esta herramienta opera haciendo girar la pieza a mecanizar, es decir, sujeta en el cabezal o también llamado shot, fijado entre dos puntos de centraje, mientras una o varias herramientas de corte son empujadas en un movimiento regulado que se dirige contra la superficie de la pieza. La herramienta de corte va montado sobre un carro que se desplaza sobre una guía o rieles paralelos en el eje de giro de la pieza, que se tornea, llamado un eje de X, sobre un carro y otro que se mueve según el eje, en este caso sería el Z, y donde se apoya la torreta herramientas. Cuando el carro principal se desplaza, la herramienta a lo largo del eje de rotación produce el cilindrado de la pieza, y cuando el carro transversal se desplaza de forma perpendicular al eje de simetría de la pieza, se realiza la operación denominada refrendado. Los movimientos de trabajo en la operación de torneado son dos: movimiento de corte y movimiento de avance. El movimiento de corte se imparte a la pieza que gira rotacionalmente sobre su eje principal. Este movimiento lo imprime un motor eléctrico que deja su giro al huesillo principal mediante un sistema de poleas o engranajes. El movimiento de avance es el movimiento de la herramienta de corte en la dirección del eje de la pieza que se está trabajando, en combinación con el giro impartido al huesillo. Determinar el espacio recorrido por la herramienta por cada vuelta que da la pieza. Este movimiento también puede no ser paralelo al eje. Velocidades del torno. Existen dos velocidades: velocidad de rotación de la pieza y velocidad de corte. La velocidad de rotación de la pieza es igual a la velocidad de rotación del cabezal del torno, que dinámicamente lo encontramos como la velocidad angular. Esta se expresa habitualmente en revoluciones por minuto. Velocidad de corte. Se determina como velocidad de corte a la velocidad lineal de la periferia de la pieza, que está en contacto con la herramienta. La velocidad de corte se expresa en metros por minuto, y esta tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado. De acuerdo a la fórmula tenemos BC es la velocidad de corte, N la velocidad de rotación de la pieza a maquinar y DC el diámetro de la pieza. Velocidad de avance. El avance o la velocidad de avance en el torneado es la velocidad relativa entre la pieza y la herramienta, la velocidad con la que se avanza el corte. El avance de la herramienta de corte es el factor muy importante en el proceso de torneado. Cada herramienta puede cortar adecuadamente entre un rango de velocidades de avance por cada revolución de la pieza, denominado avance por revolución. Este rango depende del diámetro de la pieza, de la profundidad de pasada y de la calidad de la herramienta.
En conclusión, el torno es una máquina utilizada en la industria metalúrgica que permite mecanizar piezas de forma geométrica. Dicha herramienta suministra la potencia necesaria para tornear una pieza a una velocidad de rotación o velocidad angular, relacionando el avance de la herramienta y profundidad de corte específico.